Va. Está siendo grabada la sesión, ¿es así? Sí, sí, ya estamos grabando. Ah, Luis. ¿No? Ok. Sí, dale. Bueno, entonces, sin más que decir, bueno, voy presentando mi pantalla. Mm. Bueno, puede ser que hayan venido a esta sesión, sea porque la han visto en el grupo de Crafter Station, o sino también porque hemos estado siendo bastante, bueno, compartiendo en general el evento en sí. De hecho, nosotros, así como este, hosteamos todo tipo de eventos de tecnología, hackatones, así que eso, están súper bienvenidos a formar parte de la comunidad. Y aquí quería compartirles uno de los hitos más importantes que hemos tenido, porque hemos llegado a nuestro primer repo con 1000 estrellas, así que eso, estamos bastante felices por haber llegado. Este es uno de nuestros repositorios open source que tenemos, es justo por todo el boom que hubo con Codex, así que ahí también están pues abiertos a poder revisarlo. Y eso, somos pues equipo de Crafter Station, somos un grupo de builders, una comunidad bastante que se dedica bastante a poder construir en general todo tipo de productos, principalmente open source, pero ahora estamos como yendo mucho más allá. No solamente estamos dedicándonos a la construcción, sino también a la divulgación de los mismos, así que este tipo de eventos vienen bastante bien para la comunidad. Y bueno, los animo a que puedan unirse a formar parte si es que ya no lo son, y por ahí siempre estamos compartiendo, como mencionaba, estos eventos para seguir fortaleciendo la comunidad, trabajando en conjunto y potenciándonos entre nosotros, ¿no? Entre las diferentes áreas que tenemos. No, muchos de nosotros somos técnicos, pero también hay gente de marketing, de diseño, que están yendo mucho más con ese músculo o trabajando mucho más en el músculo de shipear, y eso lo aplaudimos, y de hecho realmente estamos bastante felices de seguir impulsando eso en toda Latinoamérica. Y ahora sí, sin más que decir, pues tenemos a unos invitados de lujo, que son toda la gente de Wallbit, así que quiero que des aplausos, un montón de reacciones, ¿sí? De hecho, este evento es bastante importante para nosotros, porque es bastante privado, es para la comunidad. Tengan la seguridad de que pueden hacer todo tipo de consultas, preguntas, siéntanse libres de poder consultarles a Rodrigo, a Facundo, a Andrés, cualquier consulta que tengan sobre productos, sobre YC, cómo han entrado. Sé que por ahí nos han surgido un montón de dudas y nosotros también queremos llegar incursionando dentro de ello, así que eso, los animo. Y eso, ahora sí les doy el pase para que nos puedan contar un poco más. Y eso, bienvenidos una vez más. Dale, muchas gracias, Yara. Bueno, sí, un placer estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Chicos, yo soy Rodri, uno de los founders y CEO de Wallbit. Me acompañan Facu y Rafa, que son miembros del equipo de Growth y juntos coordinaron este evento. Así que yo traje una presentación muy cortita. No me gusta leer las presentaciones, pero para ordenar un poco las ideas. Así que vamos a ver si puedo compartir acá. Un segundito. Cualquier duda también pueden ir escribiendo en el chat para responder al final, así que va a haber un espacio. Sí. Ahí me confirman, ¿está todo ok? Todo ok, chévere. Bueno, lo que pensé para esto es, a medida que les voy contando un poco nuestra historia, repasar también cuáles fueron los aprendizajes, las cosas que nos encontramos en el camino. Así que para empezar, como les decía, yo soy uno de los fundadores, somos 4, está también Tomás, Martín y Brian. Somos todos programadores, todos técnicos. De hecho, estuvimos trabajando juntos varios años. Con Tomás, antes de Wallbit, habíamos cofundado una software factory. Estábamos desarrollando para clientes, algunos chiquitos, otros medianos. Después terminamos trabajando con empresas tal vez más enterprise, mucho más grandes. Y en todo ese tiempo trabajando, bueno, no solamente con la software factory, sino antes de eso yo también trabajé como programador para corpo, para startups, para pequeñas empresas. Fue muy variado, la verdad, y programé de todo. Fui frontend, fui backend, hice todos los roles
del ciclo de desarrollo de software. Y después de varios años, algo a lo que nos habíamos enfrentado era a recibir pagos del exterior, ¿no? Ahora les voy a contar un poco más de eso, pero cuando estábamos trabajando juntos, como que dijimos, che, podríamos hacer algo alrededor de esto, ¿no? Y así fue como empezó todo. Y los primeros, tal vez, aprendizajes y cosas que en ese momento tuvimos que pensar, ¿no? Es, bueno, ok, somos amigos, tenemos ganas de hacer algo juntos, pensamos que puede haber algo acá, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos partes iguales? Pero dejas tu trabajo y yo lo dejo también, y no, pero yo necesito el sueldo porque estoy pagando mi renta, mi alquiler. Entonces, creo que acá los primeros aprendizajes es que el equipo fundador es la parte, y es redundante, pero es la parte fundacional de la empresa. ¿Sí? Son las bases más profundas que desde el principio pueden salir muy bien o cargarte de problemas que vas a tener que resolver en el futuro y que pueden ser realmente muy, muy difíciles de resolver. Uno de ellos, por ejemplo, sin entrar en muchos tecnicismos, ¿no? Pero uno es la cap table, que la cap table es básicamente la distribución de acciones entre los fundadores. Sobre todo, muchas veces uno arranca en proyectos así con amigos, entonces no son conversaciones fáciles de tener tampoco, pero hay que hacerlo. Y hay algo que creo que como socios fundadores tienen que obligarse a resolver de la mejor manera este tipo de cuestiones como, ok, ¿cuánto porcentaje tiene cada uno? ¿Qué rol va a tener cada uno? ¿Vas a dejar tu trabajo? Yo también lo dejo, yo no lo dejo. Eso hay que planearlo, y no tiene por qué ser algo que necesariamente todos hacen lo mismo, ¿no? En su momento, por ejemplo, yo fui el primero que empezó a trabajar full time en Wellbit, y después se fueron sumando los chicos, ¿sí? Entonces encontramos nuestro camino hacia eso, pero creo que está muy bueno hablarlo porque si uno posterga eso, yo he escuchado muchísimos casos que después termina en discusiones, termina en cosas que habían dejado en un gris, en ambigüedades. Y de hecho, no sé si tenían esta estadística, pero la mayoría de las startups que mueren, que en el camino, es por el equipo fundador. ¿Sí? Esa es una estadística real, la pueden buscar. No es porque no sabían cómo hacer el producto, no sabían cómo venderlo, porque no conseguían clientes. Por lo general, el problema arranca desde el equipo fundador, porque en el camino va a haber muchísimos problemas, ¿sí? El camino está lleno de altibajos, entonces si esas bases no son sólidas, cualquier imprevisto te puede dejar fuera de juego. Así que primer consejo y aprendizaje acá es que la consolidación del equipo fundador es algo muy importante para la empresa, y hay que tomarlo como seriedad desde el día 1, incluso antes de arrancar a programar algo. En nuestro caso, la primera versión que hicimos se llamaba Wellbit Pay, que como les comentaba antes, nosotros trabajábamos para el exterior, vivíamos en Argentina, y trabajamos para empresas que estaban en Estados Unidos, y siempre usábamos todas las plataformas que existían en ese momento, PayPal, Payoneer, y algunas otras todavía más raras que existían por ahí. Lo que había nosotros lo probábamos, y lo que dijimos es, ok, veíamos en Reddit, por ejemplo, había muchos posteos sobre cómo convertir balance de Payoneer a cripto, por ejemplo. Muchos cobraban por Payoneer y necesitaban conseguir cripto, era lo único que ellos querían. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos algo que le recibimos a las personas el balance de Payoneer y nosotros les damos cripto en alguna parte, ¿sí? En alguna wallet que ellos nos pidan? Entonces hicimos eso fue Wellbit Pay. De hecho, acá busqué un banner viejo que teníamos de aquella época que hablaba recibe pagos en dólares y convierte a cripto. Nosotros podíamos tomarte saldo de Payoneer, saldo de PayPal. ¿Cuál más tenemos? Bueno, estaba Skrill en aquel momento, que no sé si se usa mucho, pero había varias. Y nosotros tomábamos ese saldo, después veíamos cómo lo sacábamos, ¿sí? Pero mientras tanto le dábamos cripto al usuario. En 90 días nosotros alcanzamos los 100 usuarios depositando, fueron más o menos como unos $150.000 que llegamos a conseguir en depósitos en esos primeros meses.
Y tal vez acá el aprendizaje o lo que más nos llevamos nosotros de esta etapa, ¿no? De esta primera etapa de ver el problema, de hacer una solución, es que yo lo resumí acá en una... Sí. Uy, creo que... Ya, disculpa, ya lo boté, pues oye. Ok. Una frase que usé para resumir acá el aprendizaje es que hay que hackear desde la posición en la que estás, ¿sí? Lo resumo en tu contexto, es tu ventaja. Hay algo que te llevó a hacer esa solución, porque tal vez es un problema que vos estás teniendo, porque es un problema que conoces mucha gente que lo tiene, ¿sí? O porque lo ves todo el tiempo, y viste cuando estás trabajando en algo que decís, uy, no, pero esto es obvio que tiene que existir algo como esto, ¿no? Bueno, esa obviedad que vos sos capaz de ver, ¿sí? Es tu ventaja más grande, porque ¿qué es lo que te acerca a ese problema? ¿Qué es? Porque lo tenés vos, porque tenés amigos que lo hacen. Entonces, hay que pensar cómo exploto mi posición, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros como programadores, teníamos muchos amigos programadores que también ganaban en dólares y también asistíamos a eventos como este de Craftec ahora, por ejemplo, y conocíamos otras personas que les pasaba lo mismo que nosotros. Y usamos esa comunidad y esa cercanía para conseguir esos primeros 100 usuarios. Para que se den una idea, nosotros pasamos mucho tiempo, pero tal vez como 6, 7 meses sin poner un solo anuncio. Nosotros no hacíamos anuncios. Los únicos usuarios que conseguíamos eran porque estaban en nuestro entorno, ¿sí? Entonces, esa fue nuestra ventaja, que conocíamos mejor que nadie el problema, mejor que Payoneer, mejor que PayPal, porque nos pasaba a nosotros. Entonces, creo que algo que hay que hacer de manera consciente es pensar eso, a todos ustedes que ahora están haciendo algún proyecto, que están programando algo, que están probando algún producto, piensen, ¿están sacándole ventaja a su contexto, a la cercanía que tienen con ese problema? Creo que es algo que hay que identificar y es muy valioso si lo encuentran además. Y después lo otro que hicimos también es iterar rápido, probar rápido. Nosotros acá les puse el ejemplo de que en 90 días ya teníamos usuarios depositando. En desarrollar esto habremos tardado casi 2 meses, más o menos. La primera versión de Wellbit era una versión web que andaba más o menos, pero nada, la verdad es que lo probamos muy rápido. Nosotros tal vez intuitivamente, decíamos, estábamos ansiosos por querer lanzar algo, incluso siempre teníamos el miedo, uy, ¿qué pasa si Payoneer de pronto mete retiros en cripto? ¿Sí? Entonces, por eso queríamos hacerlo rápido, porque teníamos ganas de explotar esa oportunidad. Bueno, cuando arrancamos, eso fue en agosto de 2022, lo que les estoy contando, y a los pocos meses, en diciembre de 2022, nosotros fuimos seleccionados en Y Combinator, que es la aceleradora de startups más grande del mundo. Eso a nosotros nos dio muchas conexiones con inversores y sobre todo con otros founders, ¿sí? Que para mí, personalmente, hoy con todo el tiempo que fuimos recorriendo, esos founders creo que nos han aportado más valor o cosas más valiosas que ese $1,500,000 que nosotros levantamos, porque he tenido la posibilidad de hablar con founders de startups fintech como nuestro producto, que han hecho lo mismo en otras regiones, que lo han hecho en África, en Asia, en Europa, y hay un montón de paralelismos y aprendizajes que uno puede sacar de esas conversaciones que se traducen al final en tomar mejores decisiones y por ende en dinero. Y tal vez acá, para resumir cuáles fueron los aprendizajes o por qué yo incentivo a cualquiera que esté emprendiendo a postular a aceleradoras, es que la aceleradora le da un marco de empresa a tu producto, ¿sí? O sea, son primero, o tal vez estás solo, tenés 2 amigos, 3 amigos, los que sean, haciendo algo, y la aceleradora ya le pone un nombre, le da un marco en donde empezás a sentirte obligado a avanzar, ¿sí? Tenés que conseguir clientes, tenés que, tu producto no puede estar en eterno desarrollo, tenés que lanzarlo, alguien te va a preguntar cuándo lo vas a lanzar, ¿sí? Entonces, creo que la aceleradora, más allá de si es Y Combinator, hay muchas otras, hay muchísimas, y
y a todos los que les interese, busquen, porque hay realmente un montón. Yo me había armado en ese momento un listado de aceleradoras del mundo. Y Combinator estaba entre una de ellas, pero yo postulé un montón. O sea, postulé esa y un montón más. Porque además el ejercicio de postular ya es valioso, ¿sí? Porque te obliga a pensar cosas sobre tu negocio, porque te preguntan, bueno, ¿cómo vas a conseguir tus primeros 10 clientes, por ejemplo? Y tus primeros 1000, ¿y cómo conseguís 1.000.000? Entonces, ese tipo de preguntas te hacen dar cuenta si estás yendo por un camino que tiene sentido o si al final era algo inviable, ¿sí? Entonces, nada, es un muy buen ejercicio, le da formalidad a tu producto, a tu empresa, y yo incentivo fuertemente a todos a que busquen pasar por algún proceso. Cada aceleradora tiene sus términos, algunos te piden un poco de equity, otros no te piden nada, hay de todo, eso hay que evaluarlo, pero el ejercicio postular igual es buenísimo y creo que es saludable para uno como fundador. Bueno, después de ese paso por Y Combinator, nuestro producto fue evolucionando a lo que era aquel Wellbit Pay. Hoy ya no se llama más Wellbit Pay. Y al día de hoy, ya mayo del 2026, nosotros ya transaccionamos más de 250 millones de dólares. Estamos activos en más de 90 países. Tenemos clientes reales en esos países. O sea, personas de verdad con las que hemos hablado y que por alguna razón nuestro producto les sirve. Y hoy lo que nosotros buscamos ser es el banco de quienes trabajan para el mundo, ¿sí? Tenemos yo siempre digo esto, para entender que lo que estamos haciendo tiene sentido, tenés que creer que en el mundo las finanzas internacionales van a ser algo normal. Así como alguien envía dinero a alguien que vive en su mismo lugar, las finanzas internacionales o la fricción que existe en enviar dinero a alguien que está en otro país se va a ir a cero si ya no lo está haciendo, ¿sí? Y eso no solamente para enviar dinero a un amigo, sino también para contratar a alguien, para pagarle a alguien, para contratar a un profesional. Entonces, hoy quienes usan Wellbit son personas que viven en Latinoamérica principalmente y trabajan para empresas que no están en Latinoamérica, ¿sí? Que tal vez están en Estados Unidos o en Europa. Entonces, para eso es que estamos construyendo nosotros. Buscamos que nuestro producto vaya muy en línea con lo que quiere este perfil, este usuario. No queremos acumular features por acumular, como que eso que les decía antes de la cercanía que teníamos con el problema, hoy la seguimos teniendo porque nosotros cobramos nuestros propios salarios dentro de Wellbit, entonces como que podemos sentir inmediatamente si es un buen producto, si hay algo que nos está faltando, si hay algo que está incompleto, y creo que nada, eso también es saludable para la empresa y no acumular features porque sí, ¿no? Porque es un riesgo latente todo el tiempo, sobre todo a medida que vas creciendo, que vas contratando personas. Y tal vez una última reflexión que quería agregar acá antes de pasar a preguntas y seguir charlando con los temas que quieran, es que hubo un switch que tuvimos que hacer de ser programador a ser founder. Esto para mí al principio no fue tan obvio, aunque parece obvio, no lo es, porque yo antes de Wellbit también había hecho productos, había hecho aplicaciones, había lanzado sitios, había hecho muchas cositas como emprendiendo, pero no es lo mismo programar algo, ¿no? Y sacarlo de punta a punta a ser founder real de la empresa. No es lo mismo, hay un mindset que es diferente y principalmente es porque el código es solo una parte del negocio, ¿sí? Imagínense el negocio como un círculo con cositas, con skills que hay que tener. Bueno, el código, la parte técnica está en una parte y es muy importante, es muy, muy importante, pero es solo una. Después tenés que ser capaz de vender mucho, de convencer, de liderar, de hacer cosas que no tienen que ver necesariamente con el código. Y en nuestro caso, por ejemplo, algo que nos pasó es que nuestros skills técnicos como programadores fueron una ventaja porque nosotros no teníamos que salir a contratar gente, lo programábamos nosotros mismos. Entonces, eso fue buenísimo.
pero a la vez no es todo, porque programamos y después, ok, bueno, ¿y ahora cómo conseguimos clientes? ¿No? Entonces, ahí te vas encontrando con la realidad y es que es solo una parte del negocio. Y bueno, y algo a romper acá es que hay que tener un perfil más comercial y hay que hablar con los clientes. Esto se escucha un montón, sobre todo en el mundo de startup, hablar con tus clientes. Y Combinator lo dice un montón, hablar con tus usuarios. Y es como a veces suena tan repetitivo ya y siempre lo mismo, pero les juro que incluso al día de hoy, que nosotros ya hemos lanzado hace más de 2 años, yo me puedo juntar a comer con alguien que usa Volbit y aprendo un montón. O sea, es al día de hoy que es infinito, es realmente infinito, porque empiezan a aparecer cosas nuevas, cosas que, no sé, por ejemplo, antes tal vez para alguien usar cripto era medio raro y hoy hay mucha más gente que entiende de cripto, de stablecoins, y ese detalle simplemente cambia un montón, porque habíamos pensado capaz, no sé, poner algo gigante que explica, no, que una stablecoin es igual a $1, es $1 digital, y capaz alguien te dice, no, pero eso es horrible, ahí todo gigante, ya está, es obvio que es una stablecoin, ¿no? Entonces va evolucionando mucho el contexto de tus clientes, ellos van creciendo con vos, además no es lo mismo el usuario que entró hace 2 años y que hoy tal vez está en otra posición, tiene otros ahorros, otro nivel de ahorros y tiene otras expectativas con el producto. Entonces, es infinito. Hay que hablar con los clientes y hacer escucha activa de eso y no simplemente tomarlo como, bueno, cumplí y estoy hablando y ya está, ¿no? Pero bueno, freno acá, gracias a todos los que escucharon y bueno, dispuesto obvio a charlar, a contestar preguntas. Súper, súper. A ver si por ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, pueden levantar su mano y vamos primero con las preguntas ahora, las preguntas en la Sí, sesión. Yara, Y te iba a preguntar, ¿querés que pasemos con el spoiler primero del teaser para el mini desafío sí, antes de pasar a preguntas? cierto, cierto, sí, verdad que teníamos como que we are cooking something, así que dale, dale. Bueno, les compartimos pantalla. Guárdense las preguntas, no se las olviden, pero esperen un minutito nada más. Queríamos aprovechar para compartir pantalla acá, para dejarles una mini actividad, ¿no? Con todo lo que contó Rodri, que es súper importante, ¿no? Para todos los que quieran emprender, para todos los que están buildeando, que sabemos que son muy builders acá. Vamos a hacer una actividad en conjunto con la comunidad. Le vamos a pasar los links por todos lados, así que no se preocupen. Pero ahora simplemente lo comentamos por arriba para que tengan una idea. Vamos a hacer una API Challenge con la API pública de Volbit, si es que no la vieron aún. ¿Cuál es el objetivo de esto? Conquistar el mundo. No, mentira. Hacernos conocidos, que nos conozcan. Entonces, por eso es que queremos hacer este challenge, en el cual durante este mes va a ser gratuito el uso de la API, el uso para tradear, para comprar, vender activos, va a ser gratuito. ¿Qué se pueden hacer con estas cosas? Acá hay algunos ejemplos, los pueden ver en nuestras redes sociales, pero hay gente que construyó brokers a través de WhatsApp, de Telegram. Hay gente que armó, digamos, self-driving bots para manejar sus ahorros, para comprar, invertir, poner stop loss, avisos o rebalanceos automáticamente. O gente que simplemente armó interfaces bonitas con la API de Volbit. La verdad que se puede hacer de todo. Hay gente que se hizo como widgets para su iPhone, también para iOS. Así que van a chusmear, pueden ver que se puede hacer de todo. La modalidad parece complicado, pero va a ser bastante simple. Ahora les vamos a mostrar un link para un Luma para que se inscriban y a través de ese Luma les va a llegar toda la información. Así que no se preocupen por eso. En resumidas cuentas, se van a tener que crear la cuenta en Volbit con el código Crafters. Se van a abrir su cuenta de inversiones, y a partir de ahí ya pueden ingresar a developer.volbit.io para empezar a buildear. Generan sus keys y pueden construir lo que quieran. Hay un par de tutoriales, hay mucha documentación. Estamos súper activos en Twitter, en LinkedIn, así que nos pueden preguntar por cualquier lado todo. También por la comunidad. Luego se publica el proyecto, nos taguean y nosotros vamos a tener eso en cuenta a la hora de hacer el veredicto. La idea es aproximadamente a cada 2 semanas, Rodri con Martín, nuestro CTO,
que evalúen en vivo los productos, se van a tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Como creatividad, innovación, impacto, uso real, reacción, ¿no? del resto de la comunidad. Así que se va a tener todo eso en cuenta y se va a elegir un ganador. No quisimos elegir un premio porque la verdad que si queremos ver si mucha gente participa, ir mejorando el premio. Entonces, de acuerdo a la cantidad de gente que participe, va a ser el premio. Así que si quieren invitar gente, amigos, compañeros, lo que sea, va a sumar para que el premio sea mejor. Así que, de vuelta, lo importante va a ser, si quieren ya descargar la app, nos pueden buscar igual en App Store, Play Store como Volbit, nos van a identificar por el logo, pero esto sí es lo importante, el link al Luma, que se lo voy a dejar en el chat acá. Obviamente lo vamos a pasar también por el grupo, si quieren, si alguno está en la computadora puede escanear ahora, pero esto es lo importante, que se inscriban en este Luma, que es diferente al de ahora, ¿no? A partir de acá van a recibir toda la comunicación vía mail y van a estar participando ya. Yara, ¿necesitas el link por algún otro lado para poder pasarlo? Sí, para poder pasarlo también por el chat de Crafter, por aquí también. Bien, Entonces, dale. para que haya más facilidad. Perfecto. Si los voy dejando acá. Ahora sí, ya le delego la palabra de vuelta a Rodri para el resto de preguntas. Súper. Entonces, creo que igual ahí ya tenemos algunas manitos levantadas. Así que eso, vamos primero entonces con las preguntas de acá y luego tenemos como preguntas por todos lados, hasta en Instagram, así que ahí tenemos para un buen rato. A ver, Camilo Avendaño. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues quería hacerle una pregunta al equipo, principalmente cuando estaban comentando el tema del cambio de la mentalidad de Builder a Founder, como cuáles fueron los principales, tal vez cuellos de botella, por así decirlo, que vieron para hacer la transición y si pudieran dar algunas 3 recomendaciones sobre cuáles serían como las pautas más importantes a tener en cuenta o lo más relevante a tener en cuenta para poder hacer ese cambio de mentalidad. Es una muy buena pregunta y tengo muchísimo para decir sobre eso. Mira, hablando puramente de cuestiones técnicas primero, como programador, como ingeniero, muchas veces tenemos una inercia a buscar hacer código bonito, eficiente, óptimo, ¿no? Queremos buscar soluciones óptimas desde el punto de vista técnico. Y algo que hay que aprender es que para mí el 90% del código que uno hace en etapas tempranas se termina desechando. O sea, realmente ya después no existe. Un gran ejemplo es lo que contaba recién de, por ejemplo, la primera versión de Volbit, que era una versión web. Y esa versión hoy ya no existe, y ese código está ahí muerto en un repositorio de GitHub abandonado. Entonces, todo el tiempo que nosotros pusimos en tratar de tener algo, y no, porque cuando tengamos 2 millones de usuarios, entonces necesitamos que esta parte performe mejor. Y es como que hay que encontrar la sensibilidad justa para hacer algo que funcione, pero no hace falta que te prepares para 2 millones de usuarios ahora, ¿sí? Y cuando encima a veces trabajamos para otras empresas, sobre todo grandes empresas, uno te pagan por hacer ese trabajo, ¿no? Por hacer código óptimo, eficiente. Entonces, hacer ese cambio de mentalidad y entender mucho de esto, probablemente no sé ni qué va a pasar en unos meses, así que tranqui, hay que resolver rápido, hay que priorizar la velocidad. Entonces, eso es uno de los primeros puntos, tal vez, como duros como programador. Después, otra de las cosas con las que te encontrás es que en algún momento vas a querer ampliar el equipo. Nosotros al principio creo que sumamos 2 programadores juniors, apenas empezamos. Y claro, obviamente que te empezás a encontrar con, ok, no es lo mismo gestionar a alguien que hacerlo uno mismo. Nos pasaba a veces que capaz estás en un fin de semana y decís, es más rápido si lo hago yo a que le explico a otro cómo lo haga. Entonces, nada, hay que entender que, ok, bueno, pero si lo haces vos infinitamente, también hay otras cosas de las que ocuparse, además del código, que ahora voy a hablar un poco de eso, pero son otros desafíos que aparecen también que no es lo mismo que programar para uno mismo.
Y después lo otro es que yo creo que hay dos verticales muy importantes que se tienen que dar en early stage, ¿no? Porque yo les decía que son como varias patas del negocio que hay que tener cubiertas, ¿sí? O sea, tenés la parte de producto, la parte de distribución. Podés, si querés, pensar en la parte de regulatoria o tal vez de institucional, de, por ejemplo, formar la empresa, si vas a constituir una sociedad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso, la parte legal. Y así podés seguir, hay muchas más. Está levantar capital, está la cultura de la empresa, son muchas partes. Pero creo que al principio producto y distribución son las dos más fuertes. O sea, son las dos que tienen que ir muy, muy de la mano. Si vos solamente distribuís, pero el producto no acompaña, y vas a tener problemas. Y si solamente programás y haces un buen producto, pero no distribuís nada, también te vas a encontrar ahí con cuellos de botella. No vas a. Si tengo el producto, está buenísimo y creo que les gustaría a mucha gente, pero no sé cómo ponerlo enfrente de alguien que se siente usarlo. Entonces, para mí hay que hacer una evaluación cortita de ver si más o menos las dos cosas vienen al mismo nivel, ¿no? O sea, tienen que tener una relación cercana, me parece, sobre todo al principio. Espero que eso haya. Muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, sí, lo respondiste totalmente. Muchas gracias en verdad por la respuesta. No, obvio. Placer. Cool. Diego. Diego. Hola Rodrigo y hola a todo el equipo de Volbit. Muchas gracias por venir. Siento que está muy cool. Creo que todos aquí somos como muy técnicos, entonces está muy padre ver un equipo de pura gente técnica. Mi pregunta, la verdad es que a mí me interesa muchísimo el área también fintech y quería saber cómo lo hicieron ustedes para aprender el área técnica, no de código, sino financiera, o sea, todas esas áreas como que creo que por lo menos en el lado de programación hay muchísima contenido en línea como para aprender, o sea, es muy fácil agarrarle a un nuevo idioma, cosas así, pero en ese lado como de los marcos regulatorios y todas esas cosas creo que es mucho más difícil aprender y quería saber como qué fuentes o experiencias fueron las que más les ayudaron a entender cómo funciona realmente la infraestructura fintech. Sí, también muy buena pregunta, porque estoy recordando conversaciones y momentos que tenían que ver con eso, que vos decís. Eso me cayó a mí, en este caso, en el equipo. Yo fui el que se hizo cargo de eso. Pero hay un término que vieron que existe como el Product Market Fit, que es el Founder Market Fit. O sea, ¿qué tanto fit hay entre uno como founder y el mercado, ¿no? O sea, que queremos hacer un banco y tal vez seamos ahí unos chicos programadores que no tienen nada que ver con el mundo financiero, como vos decís. Y para mí, bueno, por eso es que yo les decía antes lo valioso de hablar con otros founders, ¿no? Porque aprendés un montón. O sea, nosotros, sobre todo yo que estaba en esa parte, fui una esponja de conocimientos financieros desde el principio, porque entendíamos que era un rol que no estaba en el equipo fundador. No teníamos a nadie que venga de trabajar puramente en bancos o en algo financiero. Yo había trabajado en fintech antes, una fintech de Estados Unidos. Tomás había trabajado en Mercado Pago también, por ejemplo, fintech gigante de la TAM. Entonces, teníamos algo de entendimiento del negocio, pero no de la parte regulatoria. Y para eso hubo que aprender un montón. Hubo que hablar con muchas personas, hay que animarse y preguntar y decir, esto cómo es, no sé cómo es, me contás. Siempre medio la vara que yo utilizaba, por ejemplo, yo trataba de generar conversaciones con founders que estén algunos escalones más arriba que nosotros, ¿sí? Tal vez no tantos escalones, porque no hay cercanía capaz para poder sacarle jugo a la conversación o que la relación prospere, pero unos escalones más arriba que nosotros fue y sigue siendo. Al día de hoy es un ejercicio que yo sigo haciendo. Yo hablo con personas que han escalado en otras regiones, hablo con personas que han contratado o que tienen equipos, por ejemplo, no sé, en Filipinas, que es un mercado que a nosotros nos interesa un montón, porque hay mucho para aprender ahí. Y bueno, y después, como decía antes, lo que descubrís además es que
hay mucho más para aprender además de la parte financiera y que es infinito. Por eso creo que no es que vas a llegar a un punto en el que, listo, yo ya no necesito hablar con más nadie del mundo financiero porque ya estoy. O sea, ese momento nunca llega y es al día de hoy que hay que seguir reinventándose, explorando, averiguando, pero nos ha pasado de todo. Tengo un recuerdo habíamos contactado unos abogados, me acuerdo, que trabajaban en fintech. Nosotros estábamos en San Francisco en ese momento y ellos habían trabajado con fintechs gigantes de Estados Unidos. Y bueno, yo los contacté como para ver si podíamos consultar cómo eran sus servicios. No pensaba contratarlos en realidad, porque era carísimo, pero era para entender un poquito qué es lo que solían, qué servicio les prestaban otras fintechs, ¿no? Para aprender. Y fue gracioso porque me acuerdo que aprendí cosas en la llamada, nos pasó una propuesta carísima después, pero igual nos cobraron esa llamada, que fueron $500, me acuerdo, solamente por charlar un rato. Pero bueno, nada, era algo que no sabíamos que en el mundo fintech, abogados que trabajan así con corporaciones, pues hablas 15 minutos y te cobran ya. Entonces, nada, cosas de vuelta que se aprenden y es infinito. Pues muchas gracias por tu respuesta, la verdad, muy, muy interesante y buena la historia, te lo agradezco. Y gracias a todos por venir. Gracias. Súper. Luego creo que sigue Carlos Peña. Buenas noches con todos. Es un gusto estar aquí. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Bueno, tengo dos preguntas. El primero es, ¿qué habilidades se va a requerir o va a tomar mayor importancia de aquí 1 año o 2 años en una startup en el área de Product and Growth? Y la segunda es, si este área es la base para luego emprender. Sí, a ver, no sé si es la base para luego emprender. Yo creo que yo soy un convencido de que más allá de cuál es tu background, podés emprender, ¿sí? O sea, si seas técnico, ya seas programador, seas de marketing, seas incluso del mundo financiero, legal, como hablamos recién, siempre se puede emprender. Lo que pasa es que hay que hacer el ejercicio consciente de entender, bueno, cuáles son en qué soy muy fuerte y en qué tal vez no tanto, y tratar de adquirir de eso. Así que nada, creo que las bases pueden ser cualquiera, y después se va a dar lo que decía hace un rato, que vas a hackear tu contexto. Si sos abogado, por ejemplo, y estás haciendo algo para el mundo legal, bueno, tenés cercanía que tal vez un programador que está acá quiere hacer algo para legal, no tiene. Entonces vos vas a sacar ventaja de tu situación. Y después, sobre qué habilidades van a ser más requeridas, es una buena pregunta. Nosotros, por lo menos lo que estamos viendo hoy, es que el solapamiento entre producto y growth, o sea, cada vez es más fuerte, ¿no? O sea, no son equipos tan separados que uno puede dejar que simplemente estén por ahí, cada uno haciendo lo suyo. Es como que tienen que ir muy de la mano, como que en growth tiene que estar buscando constantemente mejorar las métricas, pero esas métricas también hay que usarlas como input para hacer producto. O sea, no es que estás simplemente acumulando features. Sobre todo hoy, además, que con estas nuevas capacidades de desarrollar y de aumentar velocidades en desarrollo, se vuelve más importante el qué vas a hacer, ¿no? O sea, y por qué haces lo que haces. Entonces, me parece que la cercanía entre quienes desarrollamos o desarrollan código y el mercado o la perspectiva del usuario, creo que esas distancias van a ser acortadas, ¿no? Entonces, una persona que es capaz de no simplemente resolver una tarea de Jira, por ejemplo, y de hacer un nuevo feature, un nuevo botón, sino que tenés entendimiento del negocio, quién lo va a usar, para qué lo va a usar. Creo que esa habilidad va a sumar un montón. Yo siempre digo que para mí me imagino que vamos a llegar a un punto en el que
tal vez el programador va a dejar de ser visto como simplemente alguien genérico, ¿no? Como un programador que puede trabajar en cualquier industria, en la industria financiera, la industria de la construcción, la industria de la salud, sino que va a existir el programador de la industria de salud, por ejemplo, ¿sí? Porque todo ese contexto de la industria te va a ayudar a hacer un mejor trabajo. Nada, es hipótesis, ¿no? Dentro de algo que no sabemos qué va a pasar. Gracias, Rodrigo. Obvio. Genial. Creo que sigue Felipe Eleodoro. Sí, hola, hola, buenas noches. Gracias, Rodrigo. Está muy bonito tu emprendimiento, está muy bueno. Me gustaría saber en la parte comercial cómo iniciaron con todo un proceso de usuarios que empezaron a llegar a su plataforma. Y lo otro es que también nos comentaste un poco más sobre tu paso por Y Combinator. Creo que es una aceleradora bastante grande y que vale la pena tener un poquito más de tiempo. Gracias, gracias. Sí, obvio, obvio. Bueno, primero en nuestro caso, como les decía, nosotros los primeros usuarios los adquirimos 100% de manera orgánica, muy a mano, muy manual. No tiramos anuncios, no hicimos nada de eso. Íbamos, si yo, por ejemplo, estuviese haciendo Wellbit en este momento desde cero, entraría a esta llamada y les digo, che, a todos los que ganen en dólares, estoy haciendo Wellbit y pongo el link ahí en GraphTech. ¿Sí? Eso era lo que hacíamos nosotros en su momento. Íbamos a meetups presenciales, repartíamos stickers, hablábamos con otros programadores, fingíamos ser programadores que no, encontré Wellbit, está buenísimo, antes usaba Penny, era malísima. Así que ese fue en nuestro caso, ¿no? Porque necesitas los primeros, yo creo que si para conseguir tus primeros clientes tenés que poner anuncios, y estás complicado, no puede ser que no sepas dónde están, ¿sí? O sea, no puede ser que no sepas cómo encontrarlos. ¿Cómo haces para cruzarte con uno de ellos en persona? Tenés que ser capaz de hacer eso, ¿no? Entonces, y después obviamente la distribución va escalando y querés tener otra escala, entonces ahí empiezas a armar tal vez un sistema mucho más escalable, ¿no? Pero al principio es eso. Y después sobre Y Combinator, como decía antes, para nosotros fue muy enriquecedor por la red de otros fundadores en general. El programa se hace en San Francisco, en Estados Unidos, dura más o menos unos 3 meses y son muy intensos. Todo lo que hay en lo que se dice de Y Combinator, ¿no? de cómo ellos pushean y como que presionan a los founders a lanzar cosas y conseguir clientes rápidos, eso es muy así. Se siente no es una competencia, pero es como que te puedes dar cuenta los que están yendo a la velocidad de la luz, los que están medio ahí todavía que no saben bien qué hacer. Y también algo que me acuerdo que a mí me sorprendió en su momento, y hoy ya lo veo muy normal, ¿no? Pero en aquel momento me sorprendió, es que la mitad o más de la mitad de las empresas seleccionadas estaban cambiando de idea, ¿sí? Llegaron con una idea y estaban cambiando. Porque, de vuelta, prueban muy rápido y no hay temor a cambiar, ¿no? No hay algo de, no, pero habías dicho que ibas a hacer esto, ¿cómo puede ser? No, hay en realidad un entendimiento de que en la startup es normal, de que vas a pivotear, de que estabas probando algo, que te equivocaste, que al final no era por ahí. Entonces creo que esa tolerancia al error y también algo que me encantó es que cuando nosotros entramos, por ejemplo, y uno siempre cuando habla de su startup hacia el exterior, cuando habla de su producto, cuenta todas las cosas buenas, ¿no? Tenemos tantos clientes, tanto dinero. Y después, cuando entramos, ellos dicen, bueno, sabemos que en realidad todos ustedes no tienen ni idea qué hacer, o sea, y que están re complicados. Entonces, es como que poder sacarte esa especie de careta o de escudo es muy bueno, porque empezás a hablar de los problemas que tenés, y ahí es donde surgen conversaciones valiosas, ¿no? Porque te encontrás con otro y le decís, no sabemos cómo, o sea, podemos conseguir un primer usuario, pero no sabemos cómo conseguir 1000, por ejemplo, ¿no? Y hablas de eso, o nos está costando levantar capital, o nos cuesta, programamos muy lento, no podemos lanzar cosas, no sé, cualquier problema normal que todos tienen. Cualquier startup que ustedes vean por ahí, ven la noticia linda de que levantan $2 millones, $5 millones, en la realidad están llenos de problemas, pero porque es así, esa es la vida real. Entonces,
cuando sacás ese filtro de posteo de LinkedIn, las conversaciones que surgen son mucho, mucho más valiosas. Así que estuvo muy bueno, la verdad, para nosotros fue transformador. Gracias, Rodrigo. Hay una pregunta última. Entonces, muchas de estas startups han llegado sin tracción y en ese caso han estado pivoteando, y los que hayan tenido algo de tracción, aún así han pivoteado, y bueno, los usuarios que hayan tenido registrados también han estado cambiando. O sea, ese es el camino más o menos que han pasado. Sí, pasa un montón eso, pasa un montón. En los últimos meses estoy viendo que ellos están exigiendo más tracción, como que antes era tal vez muy, muy producto y te entendemos más si estás en idea, y hoy quieren que ya llegues con algo de tracción también, con algunos usuarios, ¿no? Pero de todas formas, como les decía, si vos estás haciendo algo, por ejemplo, y todavía no tenés clientes porque no llegaste hasta ese momento, hay que postular igual, se puede postular, y el ejercicio ya de por sí es muy valioso. Vale, vale, muchas gracias, Rodrigo. Arturo. Uy, sí, seguimos con Arturo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, desde mi lado, nosotros somos una software factory, ya algunos me conocen acá en Crafter, y desarrollamos principalmente soluciones para startups. Entonces ya entre negocios normales también vamos a decir, entonces ya vamos como 4 startups que hemos ayudado a potenciar, tanto en Perú como en Chile. Y yo tengo mucho las reuniones con los founders de la startup. Muchas veces se imaginarán que proponen cosas muy extremas, ¿no? Para el inicio, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho una aplicación que quería hacer algo de telemedicina con video, y en un par de meses. Entonces, todos los de acá que sabemos de código, ese es un tema súper complicado para manejar correctamente la latencia, etcétera. Y en un par de meses y para el presupuesto que tenían, ya. Entonces, bueno, a lo que voy es, yo les hablo mucho a los founders desde mi punto de vista de empresario, de haber iniciado empresa, de otras startups que he visto, negocios exitosos, etcétera. ¿Ustedes qué me recomendarían a mí o qué consejo me darían a mí al ser el punto técnico de las startups de la TAM? Porque ese es el objetivo que tenemos como Software Factory, de ser el mejor proveedor de tecnología a nivel LATAM para que las startups realmente traigan dinero. O sea, el objetivo es ese, potenciar realmente la tecnología a nivel LATAM. Claro, claro, claro. Yo creo que está bueno el rol que tienen, y obvio que ahí lo que para mí tenés que buscar es el éxito del cliente, ¿no? Lo que vos estás diciendo. Entonces, ese éxito, creo que tal vez la ecuación más simple es, bueno, que la distribución y la atracción que el producto vaya ganando vaya en línea con los esfuerzos y la sofisticación técnica, ¿no? Como que, por ejemplo, lo que estabas diciendo, una primera versión que tiene un video, un streaming, una videollamada, con lo complicado que es eso y lo costoso que puede ser, yo pensaría, tiene que haber alguna forma más rápida y menos costosa de validar que hay, aunque sea intención de que esto funcione de esa manera, ¿no? Puede ser un chat, tal vez al principio, por tirar una idea, pero como que sí, yo buscaría que mi cliente esté ganando tracción, ¿sí? Y si no está teniendo tracción, y tal vez podría ser una etapa dentro de su relación, ¿sí? Que cada un mes revisamos cómo viene la tracción, porque si la tracción no está buena, y no sirve, ¿no? Y entender al menos por qué no está sucediendo. Tal vez el cliente, no, todavía no lo quiero comercializar porque para mí no está listo, ¿no? Y a veces destrabar esas cositas como, bueno, pero intentemos, aunque sea con uno, consigamos una reunión, una llamada, aunque sea algo, creo que hacerlos entender que es importante y que una startup no puede estar desarrollando su producto por 2 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, si los convences de eso, tendrían que colaborar un poco en eso, y juntos ir por el objetivo, ¿no? El éxito. Súper, súper, muchas gracias. Gracias por el espacio y el tiempo. Obvio. Gregorio. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto a todos y pues nada, me motiva a estar aquí. Yo no soy tan tech como ustedes, pero ya me estoy metiendo mucho en el tema de la tecnología. Vengo del sector inmobiliario, estoy en Cali, Colombia, y estamos desarrollando, pues hemos estado ahí muy byte coding, desarrollando soluciones para el sector inmobiliario.
Ujú. Creo que hay dos preguntas que te quiero hacer muy puntuales. La número uno es, en este mundo actual del bytecoding y de que ya prácticamente el software está llegando a unos costos muy asequibles para la mayoría de personas, ¿qué es lo principal que nos puede hacer diferenciarnos a nosotros versus de que, bueno, pues se pueden hacer desarrollos mucho más rápido de lo que se construían antes, entonces ya van a haber, digamos, el tema de competencia, aunque pues entiendo el tema de marketing, que tengo una agencia de marketing también. Y la otra pregunta, ¿cuál es tu North Star Metric actualmente en Volbit? Ujú. Sí, buenas preguntas. El North Star Metric para nosotros son nuestros assets under management. Es el dinero que se acumula en Volbit, es como la señal de confianza y bueno, es lo que buscamos y estamos logrando crecer todos los meses. Después desde ahí pueden usar la tarjeta, pagar con QR, cambiar a diferentes monedas, pero si vamos acumulando los depósitos es la mejor señal. Después sobre lo otro, y creo que, como decía antes, me parece que, de hecho ahora que estás justamente ahora boicodeando, hay un punto en el que ya te debes estar encontrando, es que, ok, bueno, hice un prototipo, hice un producto que funciona, y después, o sea, te encontrás con un montón, hacer una empresa, hacer un negocio tiene muchas complejidades, ¿no? Entonces, creo que la persona que tiene la capacidad para gestionar todo eso, como decía antes, tal vez el producto, la distribución, creo que es súper, súper valioso. Y hasta qué punto sigo desarrollando el producto o cuándo voy a intentar vendérselo a un primer cliente en el sector inmobiliario, como es en tu caso. Creo que la sensibilidad, la percepción de cuáles son los momentos y hasta dónde me conviene seguir programando, desde hasta cómo adquiero clientes, dónde los busco, y bueno, y ya llegas a un punto de invertir publicidad, cuánto invierto, qué voy a hacer con eso. Todo eso todavía es muy complejo, no es fácil de hacer. Entonces, creo que si suponemos, ¿sí? Porque es un ejercicio que se hace mucho, si supones una competencia infinita, por ejemplo, si pueden de pronto haber 300 personas que hacen exactamente lo mismo que vos a nivel producto, ¿qué es lo que te diferencia de ellos? Y bueno, para mí primero que muchos viste que hablan de copiar, por ejemplo, ¿no? Cuando hay algo que funciona y lo copias. Vos ahí estás copiando una foto, pero en realidad hay todo un proceso de pensamiento que llevó a que es una buena idea hacer esto, ¿sí? Y que eso, si tenés esa habilidad, eso te perdura en el tiempo, porque ninguno de los productos que nosotros estamos viendo hoy están en un estado definitivo, ¿sí? Nada está en su estado definitivo para siempre. Entonces, todo el análisis de, ok, tendríamos que ir por acá, porque los clientes pasan tal cosa, porque los usuarios tal cosa, porque está cambiando esto en la sociedad. Entonces, creo que esa percepción que va más allá del código de vuelta, es lo que nos hace diferentes, y por eso hay que salir un poquito de la parte código, hay que hacer el esfuerzo, hay que no es tan fácil. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Y obvio. Tenemos acá a Rick. Hola Rodrigo y equipo, muy chévere lo que están haciendo, felicitaciones, es inspirador. Yo tengo una pregunta respecto a esos equipos que ustedes están armando y cuáles son esos skills o esas cualidades específicas en los equipos técnicos que están armando, que están buscando y que tienen un valor más relevante para ustedes en este punto de la evolución del negocio. Sí, bueno, hace un rato, por ejemplo, hablábamos, ¿no? de cómo están cambiando las cosas con inteligencia artificial, y por ejemplo en nuestro caso, nuestro proceso de reclutamiento en los perfiles técnicos evolucionó. Antes era más que nada un live coding, por ejemplo, y ahora además del live coding tenemos una instancia que es de planteamos un problema, ¿sí? Planteamos únicamente un problema. Decimos, bueno, tengo este problema, no sé, necesito hacer tal cosa. Quiero hacer un sitio para que alguien pueda dejar preguntas si vamos a hacer un AMA, ¿sí? Porque no sabemos cómo gestionar las preguntas. Planteamos el problema y esa persona nos puede hacer hasta 5 preguntas. Que puede preguntar, ok, bueno, ¿cuántas personas van a entrar?
o puede preguntar y tiene que ser web o mobile, desde dónde van a entrar. Él decide qué preguntar y ahí puede ir para cualquier lado. Y después tiene que desarrollar algo que probablemente lo va a balcodear, y después viene, lo presenta y nos cuenta por qué lo pensó de esa manera. Entonces ahí lo que estamos evaluando no solamente son los skills técnicos en una live coding, sino el criterio, ¿no? O sea, que eres una persona que tenga criterio, porque sobre todo en una startup hay muchas micro decisiones que tiene que tomar tipo el empleado, los miembros de los equipos, ¿sí? Es como que en el camino, como no está todo tan documentado, como no hay tantos procesos, cada uno tiene que en algún momento decidir, ¿debería estar haciendo esto o mejor me pongo a hacer esto? Entonces, necesitas que tengan buen criterio. Y bueno, algo que hacemos nosotros es eso, planteamos un problema y vemos para dónde plantean la solución. Y hemos visto de todo, hemos visto capaz soluciones que son súper acertadas, y a veces también vemos cosas que se lo llevan por un lado que no sé si era lo que estaba. Es como que planteamos esto, por ejemplo, y quieren hacer una plataforma para hacer videollamadas, ¿no? Y no tiene mucho sentido, no estaba hablando de eso en realidad. Entonces, creo que el criterio es lo que hoy buscamos evaluar. No es fácil de evaluar, pero es lo que a nosotros más nos interesa. Gracias. Sí. Y Alberto. Estás en mute. Sí, sí. Ya. Me escuchan ahí, ¿verdad? Sí, dale. Listo. Bueno, primero, muy buena la charla, Rodrigo. Tendría dos preguntas. La primera es, en este proceso de iterar y de construir producto, de hablar con clientes, ¿tienes algún tipo de framework, algún tipo de, como de marco que uses para eso? Sé que es muy importante como iterar rápido, pero pues iterar en lo que funciona, ¿no? Y segunda es, más pensando en el reto, ¿cuál es como el principal stopper o el principal dolor que tienen ahora mismo en Wallbit? Bien, arranco con la primera, con el framework. La verdad es que no tengo un framework tan presente. Debe haber, pero para mí lo importante es que haya como periodos muy definidos de iteración. O sea, no puedes estar en un desarrollo eterno, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber como coherencia en eso, ¿no? Uno no puede pensar en, no, bueno, sigo desarrollando hasta que algún día voy y hablo con este que conozco que capaz que le sirve. No, hay que, en tal caso, si te está costando poner el límite, poner una fecha, tal vez, y presionarte a vos mismo, ¿sí? Y escribirle antes y agendar una reunión y hacer lo mejor que puedas hasta esa reunión. Creo que lo importante es poder hacer el ciclo, de iterar justamente, ¿no? Entonces, es como que obligarnos a que esa iteración suceda, me parece lo más sabio para hacer. Porque llegues con lo que llegues hasta ese momento, vas a aprender cosas, ¿entendés? Entonces, creo que lo más riesgoso en esa primera parte es justamente no iterar, ¿sí? Entonces, si te obligás a eso, ya vas a estar haciendo el 90% de las cosas bien, más allá del framework que utilices. Y después, sobre el desafío más grande que tenemos, es una buena pregunta. Creo que nuestros problemas ahora, o lo que vemos como un desafío acá con Facu y con Rafa, de hecho lo hablamos mucho, es cómo escalamos en otras regiones. Nosotros en LATAM penetramos un montón y tenemos una visión muy global de lo que hacemos. Hace un rato contaba que tenemos personas en 90 países que utilizan Wallbit, y hemos hablado, le hemos escrito a personas en países muy random del mundo para ver por qué usan Wallbit y cómo lo encontraron, qué es lo que ven de bueno. Entonces, tal vez construir un sistema escalable de adquisición en otras regiones es un desafío que tenemos por delante este año. Estamos pensando si hace sentido contratar a alguien, por ejemplo, que esté en África, por ejemplo, ¿no? Y que se dedique únicamente a tratar de encender canales de adquisición por allá. Pero bueno, estoy seguro que hay un montón de cosas que no sabemos de esos lugares todavía y que las vamos a aprender. Así que bueno, ahí justamente tenemos que iterar. Algo hay que hacer, con algo hay que arrancar y después veremos cómo
cómo usamos ese aprendizaje para seguir. Listo, muchas gracias. Sí, obvio. Braulio. Hola, no sé si me escuchan. Sí, sí, perfecto. Me está encantando mucho la plática, muchas gracias. Quería preguntar un poco más como de justo de la mentalidad de founder, porque no estoy, o sea, como que todavía no lo logro como que procesar, porque no estoy seguro si es como estar muy apurado en todo el tiempo, estar tratando de iterar, siempre están muy apurados con las deadlines y no sé si en algún punto, o sea, si los cambios han sido paulatinos o siempre ha sido el pedal al fondo. Esa es mi pregunta. Sí, sí, no, la verdad es que creo que desde siempre fue muy intenso, desde el principio, la verdad. Y es como que, al menos hasta ahora, y lo que he escuchado incluso de empresas que tal vez ya escalaron globalmente, es infinito. Realmente hay que tener una intensidad y una energía porque hay que contagiar, porque además te apasionás y vas encontrando problemas nuevos todo el tiempo son problemas nuevos, entonces hay mucha intensidad, creo que desde el principio, y para mí está bueno que haya intensidad. Como que creo que eh, tal vez es algo que agregaría a lo que preguntaron antes de cómo se ve a alguien que buscamos en Golbit, es no solamente tiene criterios, sino que tiene intensidad también. Siempre es a fondo, siempre quiere resolver todo con urgencia, pero es una intensidad con la que convivís bien, no es un estrés. O sea, al menos yo personalmente no lo vivo como con estrés, es como, es natural, ya es natural de que todo el tiempo hay que estar haciendo cosas. De hecho, sería aburrido, la verdad. Si no, o sea, una de las razones para estar acá es que pasa un poco eso, ¿no? Como individuo, estar aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas, está bueno, está bueno. Así que creo que no tiene que ser una intensidad como ficticia o de película o de hacerse el trabajador, no pasa por ahí, no pasa por ese lado, es más por priorizar lo correcto. Si estás, por ejemplo, un error muy común es, seguro escucharon en esto de Vanity Metrics, por ejemplo, ¿no? Es como que uno le pone intensidad y no, trabajé 15 horas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hiciste en 15 horas? ¿Qué habrás hecho? Entonces es como que hay que tener las métricas correctas, o sea, es intensidad en lo que tiene sentido, intensidad en que hablé con un potencial cliente y me dijo que esto le interesa, pero que sí o sí quiere que pueda hacer tal cosa. Y bueno, lo hago el fin de lo termino y el lunes se presento. Esa intensidad hablo, la que tiene sentido, no hacer cosas que no sirven para nada, la verdad. ¿No? Entonces, sí, la verdad es que ya irás encontrando ese mood, pero va por ahí. Ok, muchas gracias. No, de nada. Rafael, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí. Bueno, un gusto saludarte, Rodrigo, y a toda la comunidad de Walbit. La verdad, ha sido un gusto justamente escuchar este tipo de charlas. Ahora que estoy con un founder es algo increíble para mí. Ujú. Bueno, siempre veo, ¿no? Charlas como de Guillermo Rauch, de Freddy Vega, que inspiran, y contigo siento que es lo mismo. Agradecerte por esto. Tal vez una pregunta para un founder sería para mí, ¿cuál fue el error crítico que cruzó Walbit y cómo lo solucionaron? Error crítico. Tengo uno. Nosotros, cuando levantamos capital, por ejemplo, después de Y Combinator, tuvimos como un periodo en el que el producto lo tuvimos apagado. Estábamos pivoteando y lo apagamos por un periodo, fueron unos meses. Y creo que hoy, viéndolo, en el momento pensamos que era la mejor decisión, la verdad. Y hoy, viéndolo hacia atrás, no tendríamos que haber apagado nada, la verdad. Tendríamos que haber hecho, aunque sea una versión intermedia antes de pivotear tanto, ¿no? Algo tendremos que haber hecho, porque esos meses fueron meses en donde bueno, no hubo, estuvo más estancado todo, fue como que retrocedimos unos pasos en intensidad, en energía, y lo hemos hablado esto, lo hemos hablado, y incluso entre founders, como decimos, no tendríamos que haber apagado ahí, era para seguir, hacer otra cosa y lo que sea,
creo que ese fue uno, me parece. Hace poco había visto una charla, no recuerdo quién, pero hablaba justamente de esto, que tal vez después de levantar capital, como que de alguna manera esa intensidad, o sea, como que el founder gana un cierto relajo que es medio peligroso a veces, ¿sí? Porque perdés un poco ese sentido de urgencia porque decís, bueno, estamos bien, pensemos, ¿qué hacemos? Bla, bla, bla. Y creo que nosotros sufrimos un poco eso ahí. Tenemos que haber seguido igual que cuando no teníamos nada de funding. Así que sí, ahora de hecho yo me dije a mí mismo, jamás vuelvo a estar en algo que no tiene un producto lanzado, sea lo que sea. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, bueno. Sí, creo que sigue también Rafael Elnac. Creo que viene Diego, ¿no? Ahí está Diego. Ah, perdón, sí, cierto. Diego Larrito. ¿Qué tal, Rodri? Buen día. Bueno, buenas tardes. Yo soy acá de México. Me llamo Diego, tengo 22 años. Ya estoy en mi último año de software engineer y previamente estuve como software engineer en JP Morgan. Y bueno, mi pregunta para ti es que, pues, viendo que tu compañía fue en 2023, más o menos si recordamos un poquito cuando empezaba apenas el boom de OpenAI, no existía cloud, nada de eso. ¿Qué tan difícil fue para ti adoptar todas estas tecnologías que, o sea, vinieron muy rápido? Ahorita YC, por ejemplo, en su batch de este año, me imagino, desarrollaron agentes, desarrollaron tarjetas de crédito para gente, o sea, literalmente se la daban a la gente. Sí. Es una de las cosas que te quiero preguntar, qué tan difícil fue para ti o cuál fue alguno de los retos en adoptar todas estas tecnologías que fueron surgiendo? Me imagino allá en San Francisco ya más, pero a ti que te toca de primera mano. Sí. Bueno, a ver, a mí me encanta de todo eso. Yo también soy vibe coder ahora, más allá de que siempre estuve programando. Así que ya de por sí yo tengo un interés personal, ¿no? A mí me gusta mucho, me emociona un montón. En Wolbit, por ejemplo, lo que estaba comentando recién Facu, que lanzamos nuestra API, que es el Wolbit for Agents, en realidad, fue una primera jugada seria en esa dirección, en la dirección de inteligencia artificial, porque él mencionaba algunos casos de uso, ¿no? De personas que tal vez crearon un asesor financiero con cloud conectado a la API de Wolbit, por ejemplo, o crean un agente que les controla los gastos y que les va avisando si están gastando más del presupuesto que ellos tienen planificado. Entonces, creo que lo que decía antes de que como los productos no están en un estado definitivo, hoy, por ejemplo, nosotros fuimos, si no el primero, de los muy primeros en abrir una API dentro del mundo fintech B2C, ¿sí? O sea, fintech para individuos, para personas en el mundo. Y creo que en algún punto eso va a ser muy normal, así como una fintech te da una tarjeta, cualquiera va a tener el botón, no sé, conectar con ChatGPT, por ejemplo, conectar con Cloud. Entonces, es como que hay que ser conscientes de eso, de que el producto no está en su versión final. ¿Sí? Imagínate en 5 años, ¿cómo será Wolbit? Va a ser muy distinto a lo que nos imaginamos ahora. Entonces, creo que si estás atento, si te das cuenta que el mundo está cambiando, deberías estar bien, ¿no? Creo que sí, hay que formarse, hay que capacitarse, hay que interesarse también, no hay que ser como necio de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Entonces, si te gusta, es más fácil, por lo general. En nuestro caso, nosotros no lo sufrimos tanto. Súper, Rodri, gracias. Sí, obvio. Freddy. Hola Rodrigo, buenas noches. Muchas gracias por su presentación, por las preguntas, de verdad que abren los ojos. Mi pregunta es, bueno, en contexto, yo soy un estudiante que terminó la carrera de computación y tuve la suerte de entrar en una empresa que hace wealth management, ¿no? Pero no tenía ninguna relación con la tecnología. De hecho, yo fui el primer como que técnico que entra en esta empresa que quería volverse una fintech. Entonces mi pregunta es,
¿Cómo manejan ustedes el tema de los errores, de que por A o B razones, donde debía decir 50, salía 5000, y si han tenido clientes que los han, como que han tenido problemas? ¿Cómo ustedes manejan esas situaciones? Sí, sí, obvio, obvio, ¿no? Es algo muy sensible de fintech. Creo que la manera primero es que en tu proceso, en tu ciclo de desarrollo de software, tenés que ser consciente de, bueno, qué es lo que estás programando. Y eso no es solamente en el cuidado de errores, por ejemplo, es en ciberseguridad. Nosotros, ciberseguridad, por ejemplo, es un aspecto mucho más crítico que tal vez en un producto que no maneja dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, cada caso es muy particular. En Wealth Management, por ejemplo, es crítico el cómo mostrar los balances. A nosotros nos ha pasado, sobre todo tal vez al principio, en estas primeras versiones que te decía que lanzamos, y nada, lo mitigábamos con un contacto muy cercano al cliente. Los founders haciendo atención al cliente, los founders contestando por WhatsApp, si hace falta, explicando, no, quédate tranquilo, el dinero está bien, o no pasaba, me acuerdo uno que nos había pasado al revés, que veía más dinero del que tenía. Entonces, no, tener que explicarle después que en realidad no tenía eso, que era un error y bla, bla. Pero bueno, sí, se mitiga, sobre todo involucrándose en la experiencia que incluye cómo te atienden, ¿no? Qué te dicen, si te reconocen que hubo un error, cómo te recompensan. Creo que en esos detalles, bueno, es lo que de hecho hay que ponerse del otro lado. Si pensás desde la perspectiva del cliente, querés que te atiendan bien, que te contesten, que no te mientan. Creo que esa es la manera de encarar cuando hay un error, porque convivís con el error, va a pasar. Vas a los bancos más grandes del mundo, puede pasar. Muchas gracias. Y Tatiana. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Gracias. Primero decir muy interesante todo lo que están compartiendo, las preguntas, todo me parece interesante, pero mi pregunta va esta, quisiera saber cómo ustedes están gestionando el tema de soporte. Ujú. Sí, también es un área del negocio muy, muy importante, por lo que decía recién. Nosotros tenemos, bueno, agentes de soporte, o sea, personas que están atendiendo. Tratamos de tener una cobertura lo más 24/7 posible, haciendo rotaciones, siempre a pesar de que tenemos un agente de inteligencia artificial que contesta y que resuelve algunos casos, y estamos haciendo que sea capaz de resolver todavía más casos. Y eso nos ahorra ya un montón de los tickets que hay. A pesar de eso, creemos que la interacción humana todavía es muy importante, sobre todo cuando vamos de vuelta a nuestro caso de uso que tiene que ver con el dinero. Cuando te pasa algo, que hay un pago que no te está llegando, que no estás usando la tarjeta y no te funciona, lo que sea, ¿no? Cualquier situación rara que pueda haber, como que es desesperante contactarte y que te hable un bot. O sea, te desespera, la verdad. Entonces, no queremos dar esa experiencia, y por eso siempre todo decanta en tipo, hablas con un humano, ¿no? Y queremos tener como cobertura 24/7 con humanos. Así que hoy lo manejamos de esa manera, es un mix de automatizaciones y un agente de IA que trata de resolver consultas, pero hay intervención humana. Queremos seguir dando intervención humana, y bueno, es simplemente coordinar las jornadas, los rangos horarios, las zonas horarias, porque estamos en muchos países también. Pero- Rodrigo, perdón, entonces, por ejemplo, nosotros estamos en una startup, en una health tech, entonces eso de brindar soporte directamente a las personas nos consume demasiado tiempo a nuestra startup, y entonces estamos pensando en implementar agentes de voz y eso. ¿Me recomiendas que mantengamos los agentes de voz y a la par también que no dejemos esa parte humana de soporte hacia nuestros clientes? Sí, todo depende del volumen de consultas que tengas, ¿no? Pero en principio yo creería que hay que tener un porcentaje de atención
automatizada, porque la automatizada muchas veces puede resolver más rápido que un humano también, ¿sí? Entonces, no es que lo automatizado o lo IA es malo necesariamente, ¿no? O sea, creo que está bien que exista esa capa, porque, como te decía, hay un gran porcentaje de consultas que nosotros las resuelve el agente de IA, ¿sí? Y las personas se van contentas con la resolución, ¿sí? Entonces, y tuvieron una respuesta inmediata. Entonces, creo que esa capa está bueno que exista. Ahí puede ser de voz, de texto, dependerá del contexto y los canales por los que se contacte tu cliente. Pero después la capa humana yo creo que es necesaria también, porque hay casos que tal vez todavía no se van a resolver. Y después lo otro que haría es medir. Nosotros medimos mucho. Nosotros tenemos un reporte mensual en el que miramos usuarios únicos que tuvieron casos, miramos cuántos tickets resolvimos, miramos cuál fue nuestro tiempo de respuesta, medimos la primera respuesta humana y el tiempo promedio de cada mensaje después. Y eso hay que medirlo y el equipo de operaciones de soporte tiene que tener el objetivo de mejorar esas métricas. Esa es la manera. Buenazo, Rodrigo. Buenazo, gracias. No, obvio. Y Cristian, ¿no? Buenas noches, Rodrigo, y toda la comunidad de Crafter. Y agradecerles a ustedes por realizar este tipo de charlas. Y mi pregunta viene a estar relacionado hacia un post que hacía Freddy Vega. Hace poco lo ha realizado y pues para ponerles en contexto les voy a leer el post y dice lo siguiente. En un evento con más de 200 fundadores de startups en San Francisco, todos son programadores y los preguntaron cuántos escribían código a mano hoy en día. Y pues todos los fundadores, ninguno de ellos levantaron la mano. Pues mi pregunta viene a ser a ustedes que son fundadores o cofundadores de Wallbit, ¿cuántos de ustedes codifican a mano hoy en día? Bueno, yo hace un tiempo, creo que capaz hace un año ya había tirado un tweet de que va a haber un punto en que el programador escribió su última línea de código a mano sin saber que era la última. Yo creo que mi última ya pasó, me parece. Y sí, no lo digo ni con el hype de IA ni todo eso, es que realmente hay un boost de productividad. Después podemos debatir si ahora cualquiera puede hacer cualquier cosa o no, haces algo gigante en 2 minutos. Eso es muy debatible todavía, pero que tenés un superpoder de velocidad, no hay dudas. Y en muchos casos depende de lo que estás resolviendo. Por ejemplo, como decía antes, si estás haciendo la primera versión de tu producto, y tal vez no sé si escribir a mano es como algo necesario, me parece, ¿no? Porque no estás buscando hacer la versión más performante, más óptima, querés probar algo para poder presentárselo a un potencial cliente, ver si funciona, y después verás, ¿no? Cuando tengas que hacer algo más complejo. Pero sí, yo creo que hoy hay muchos contextos en los que tal vez no hace falta escribir a mano. No digo en todos, pero hay muchísimos en los que no hace falta. O sea, yo he estado en muchos de ellos, en hacer algo capaz para unos amigos. No sé, imagínate, tienes unos amigos y se pusieron un negocio nuevo y quieren hacer un sitio web, por ejemplo, y eso no lo vas a escribir a mano y no tiene ningún sentido. Entonces hay muchos contextos en los que no hace falta. Gracias, Rodrigo. Sí, obvio. Ahí justo tomo un ratito la palabra para decir que ya casi estamos llegando al final como de esta sesión, así que creo que por ahí queda... Sí, cerramos con la pregunta de Jorge entonces. Dale. Y dale, Jorge. Aló, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, sí. Ah, perfecto, qué bueno. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Mira, yo tenía una consulta, mira. Bueno, de lo que estaba escuchando, porque justo ahorita estaba en otra reunión que justo tuve la mala suerte que se me cruzaron. Un momento acá, otro momento allá. Pero mira,
Más o menos de lo que escuché durante toda la reunión es que te han venido preguntando temas de la empresa, ¿sí o no? Más que nada, o experiencias tuyas, ¿sí o no? Entonces, pero yo quería más que nada preguntarte, ¿cómo vendría a ser un día a día tuyo? O sea, más aparte, digamos, de manejar la empresa, o sea, ¿cómo divides las 24 horas del día? Eso es lo que me refería, tipo, este, porque, a ver, no sé si a ti te ha pasado, pero por ejemplo, cuando yo me inicié en la programación, tipo, yo, ¿cómo te lo puedo decir? Yo siempre estoy en competitiva, por ejemplo, en temas de físico sobre todo. Después de 3 años me vuelvo, de estar programando. No sé, quiero recuperar, digamos, como que ese ritmo y a una cuadra sentía que me iba a morir. No sé si también te ha pasado, o sea. Entonces, y bueno, ya poco a poco lo fui como que ya equilibrando, digamos, nuevamente todo eso. Entonces, justo también como para, o sea, creo que sí me dejo entender, o sea, cómo es que divides las 24, exacto, eso también, y espérate, justo está, aquí está, y también cómo es que manejas, o sea, bueno, sí, cómo manejas el tiempo de trabajo, y con el tema del personal también, porque también uno solo, pues a veces no se abasta, entonces, y con el tema de la empresa esta, ¿cómo es que, bueno, con el tema personal, perdón, cómo es cuando ya detectas que ya te están faltando manos y también cómo es que ya detectas cuando este recurso humano no crece junto a la empresa? Porque tú sabes que no es la misma, la empresa no es la misma que cuando recién empiezas que cuando ya está, digamos, al día de hoy, ¿me entiendes? O sea, yo estoy casi seguro que la gente con la que has empezado, no, al día de hoy no está contigo, todos, ¿me entiendes? O sea, a eso es a lo que me voy. Entonces, eso es lo que quería más preguntarte. Sí, Sí. obvio. Bueno, primero el aspecto personal, sí, yo trato de ser, primero, dos cosas, no solamente organizado, sino que la manera en que elijo tareas es los problemas más grandes. O sea, hoy en las cosas que son la que más están molestando a Wallbit hoy, y eso es lo que yo me obligo a atacar, ¿no? Porque las cosas que ya están funcionando bien, no hay mucho que hacer. Ya hay gente que incluso tal vez lo va a hacer mejor que yo. Entonces, a lo que voy siempre es tratar de detectar las cosas que no están funcionando bien, y ahí es donde intervengo y me meto a tratar de hacerlo, de ver por qué no está funcionando. Ese es mi rol. Después, con la parte personal, creo que para mí, hace un rato que hablábamos de la intensidad, creo que está bueno hacer coexistir tu vida personal con tu empresa. No queda otra. A mí me cuesta distinguir entre vida y trabajo, es más vida, todo completo en general. Y creo que está bueno. Si llegas a ese punto, creo que es bueno y todo se lleva mucho, mucho mejor. Y después, sobre el equipo, hay personas la mayoría de las personas que están con nosotros están desde el principio igual. En Wallbit como que hemos sido capaces de encontrar talento que justamente entendía que el rol iba a evolucionar. No es lo mismo lo que estabas haciendo hace un año que hoy, que la empresa está en otra etapa. Entonces, el rol va a evolucionar, sus habilidades tienen que evolucionar, sus aptitudes tienen que evolucionar, y es importante que las personas que se van incorporando entiendan eso. Creo que se habla desde el principio, que constantemente lo estás remarcando, además, que es algo como evidente. Creo que si trabajás con personas que tienen criterio y sentido común, van a entender que hoy las responsabilidades cambiaron. Así que todo arranca desde, bueno, con quién te rodeas, ¿no? O sea, cómo es tu proceso de selección. Por eso es tan importante el criterio. Súper. Y bueno, creo que con esa pregunta ya vamos cerrando. Justo hemos cerrado a tiempo, a las 7:30, sin un minuto más. Pero nada, más bien, muchísimas gracias a todo el equipo. De hecho, fue un placer haberlos tenido en este panel. Fue un placer tener escuchado las respuestas. Creo que lograron cubrir bastantes temas dentro de esto. Así que nada, más bien estamos bastante agradecidos con toda la comunidad también por haber hecho las preguntas. Y como último dato, no se vayan a olvidar acerca del challenge que compartieron. Ahí vamos a estar también volviendo como a hacer un recap. Tenemos redes en YouTube, también dentro de WhatsApp, para poder seguir comentando un poco más las cosas que hemos aprendido en esta sesión y pues sobre el challenge que les venía comentando. Pero eso, más bien, una vez más, muchísimas gracias, y ya seguramente vamos a seguir trabajando juntos en más actividades.
para todos, para toda la comunidad. Obvio. Bueno, Un placer. Sí, dale, gracias. Muchas Súper. gracias, chicos. Un abrazo, hasta luego. Nos Cuídense. vemos. Chau, chau. Nos vemos.